Hola a todos, les mando un fuerte abrazo en el Señor desde acá de Santiago de Chile, deseando que Dios y la Virgen María siga acompañando tu vida. Y bueno, una vez más estamos con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre la Biblia. Así que con mucha alegría estoy aquí nuevamente para seguir compartiendo contigo este mensaje, esta cápsula de amor que Dios te transmite también a través de estas diferentes preguntas y respuestas sobre cómo leer la Biblia. Así que antes que nada, pues vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. De manera especial quiero pedir al Señor por ti que me estás viendo, que me estás escuchando. Pedir por todas tus necesidades que hay en tu mente, en tu corazón. El Señor más que nadie sabe lo que tú estás necesitando. Dice el Salmo 39, aún la palabra no está en la boca cuando el Señor la conoce por entera. El Señor conoce lo más entrañable de nuestro ser. Sabe lo que estoy pensando en este momento, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Por ello ponemos en las manos de Dios todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestras preocupaciones, todo lo que estamos necesitando por uno personalmente y por las necesidades de otras personas también, que vemos que están necesitando, por el vecino, por el amigo, la familia, el hermano, el tío, el sobrino, el primo, la mamá, el papá. Por todas sus necesidades los ponemos en las manos de Dios, deseando de que Dios siempre aumente nuestra fe, nuestra confianza y nuestro consuelo siempre en el Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre la Biblia, ya que es importante también poder entender y de esa manera poder leer más lo que es la palabra de Dios. La Biblia, bueno, aquí tengo la Biblia latinoamericana, que es más entendible para el pueblo, que viene, bueno, con capítulos, versículos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento tiene 27, total son 73 libros que tiene la Biblia. Y bueno, es la más entendible para el pueblo, inclusive abajo viene la reflexiones de lo que quizás no entendí arriba, abajo viene la explicación con reflexiones para poder entender mejor la Biblia. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos para leer la Biblia? ¿Cuáles son los 3 pasos? Primer paso es que primeramente tengo que recibir la palabra de Dios, o sea, preparar mi corazón. ¿Mi corazón para qué? Para escuchar a Dios que me habla a través de la palabra de Dios, ¿sí? Trata una sencilla oración antes de iniciar con la lectura de la Biblia. Siempre tienes que iniciar con una oración. Por ejemplo, es importante pedir al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe. Hay una oración muy linda que te voy a compartir de la oración al Espíritu Santo antes de leer la Biblia o antes de cualquier proyecto que yo quiero hacer. Y es la siguiente: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo actuar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y también de la propia santificación de mi propia vida, ¿no? Espíritu Santo, dame agudeza, ¿para qué? Para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Se utiliza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Esta es una oración al Espíritu Santo que es linda, pues poderla meditar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos 3 pasos para leer la Biblia? Primero es que recibir entonces en nuestro corazón la palabra de Dios escuchada, ¿sí? Y haciendo una oración. Segundo paso es reflexionar, o sea, preguntándome qué dice este versículo y pensar detenidamente cuál es la respuesta que yo le voy a dar con relación a este versículo donde Dios me está hablando a mí en lo personal. Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso es utilizar este versículo como base para una oración, ¿sí? Una oración, qué sé yo, ya sea de acción de gracias, de petición, ¿sí? De alabanza. Entonces, hacer una oración a través de este texto bíblico, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir a través de ello?
vemos ahí esos 3 pasos. Aparte están ya cuando estoy dentro del texto bíblico, ya viene lo que es la lectio divina, que dice, que me dice, que dice la palabra de Dios, o sea, en qué tiempo está hablando esto, ¿no? ¿Qué me dice a mí en lo personal la palabra de Dios? No es que le dice al prójimo, no, es a mí. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí en esta palabra de Dios? ¿Qué me hace decir? Bueno, me hace dar gracias, me hace pedir perdón, tantas cosas que nos hace la palabra de Dios. Y después, ¿a qué me comprometo también? Es importante, porque muchas veces me puedo quedar solamente en sentimiento, pero no a qué me lleva la palabra de Dios. ¿A qué me compromete? Si hoy la palabra de Dios me habla del amor al prójimo, entonces ¿a qué me comprometo? Puede ser, ¿no? Si estoy enojada con mi hermana, con mi vecino, qué sé yo, de pedirle perdón. Ya, entonces se convierte en acción, a la práctica, y eso es lo que Dios le agrada. Muy bien. Ahora, ¿qué libro de la Biblia leer primero? ¿Qué libro se puede leer primero? Bueno, la manera más recomendable para comenzar a leer la Biblia, ¿sí? Es importante empezar por el Nuevo Testamento, que por ejemplo el libro de San Juan, ¿sí? Está San Juan, Mateo, Lucas, que son los Nuevos Testamentos, que nos habla de los 4 evangelios, ¿sí? Donde nos habla de la historia de la vida de Jesús o las obras de Jesús. Entonces vemos como Juan tiene un enfoque un poco más personal con referente a Jesús, ¿sí? Y por otra parte también se puede empezar a leer quizás el libro de los Proverbios, ¿ya? Pero empezar desde el Nuevo Testamento, sobre todo pues hay cosas que no entendemos en el Antiguo Testamento, entonces es importante empezar desde el Nuevo Testamento. Entonces ahí cada uno ve, si quiere en orden, qué bueno sería. El Evangelio de San Juan, un libro muy bueno, muy espiritual, ¿ya? Así que empezar a leer la Biblia. Ahora, ¿cómo se debe leer e interpretar correctamente la Biblia? ¿Cómo se debe de leer correctamente e interpretar correctamente la Biblia? ¿Cómo interpretar entonces primeramente un texto? Leer el texto completo, ¿para qué? Para obtener una idea general. Primero es leer entonces el texto completo para obtener una idea general. Segundo, subrayar las ideas principales del texto. ¿Cuál es la idea principal? Tercero, anotar las ideas y luego ordenarlas para tener mayor coherencia. O sea, con lo que predico y lo que hago. Tiene que ver esa coherencia. Porque yo puedo predicar bonito y todo hermoso, lindo, pero en la vida práctica no lo llevo a cabo. Entonces no se puede. No hay coherencia con lo que predico y lo que reflexiono y lo que hago. ¿Sí? A eso. ¿Sí? Entonces, eso. Y la tercera, la cuarta sería contextualizar el escrito, es decir, haz una síntesis relacionado tanto el tiempo, la obra del autor, ¿sí? Entonces hacer una síntesis relacionado al tiempo y a la obra del autor. Por ejemplo, si pues, empezamos a leer por ejemplo el libro de Génesis, la carta a los hebreos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Entonces ya vemos que es un texto ya del Antiguo Testamento, a los inicios. Por ejemplo, dice que el hombre lo toma de la costilla de la mujer. ¿Ya? Entonces leer en ese texto hay que pensarlo, decir, bueno, está hablando esto en el Antiguo Testamento. Cuando dice de la costilla, no quiere decir que la mujer es inferior que el hombre, sino que quiere decir que tiene la misma dignidad. Por eso dice de la costilla, no dice de los hombros ni de las rodillas, no, dice de la costilla. O sea, el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. No es que el hombre es macho más que la mujer, no, ni la mujer más superior que el hombre, no. Tienen la misma dignidad. Eso quiere decir de la costilla. Ya, entonces eso hay que saber interpretar, tomar el lugar, el tiempo, en qué año fue escrito más o menos. Cuando leo la Biblia tengo que saber interpretar esa parte. Muy bien, pues ese es el tema que hoy les he podido compartir sobre la Biblia, que es importante leer la palabra de Dios. Ya viene el mes de septiembre, mes de la Biblia, así que es importante que nosotros como católicos podamos leer la Biblia, no solamente tenerla de adorno abierto en el Salmo 91 a la entrada de la casa, sino hay que leer la palabra de Dios. Que Dios y la Virgen María te acompañe hoy y siempre y en todo momento. Desde Santiago te mando un fuerte abrazo en el Señor. Bendiciones y abracitos. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.